la derecha vemos otros que ya son, digamos, áreas de residuos. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el ratito que vamos a compartir hoy con respecto al tema, a la clase número 4 sobre instalaciones y equipos para la producción. Eh, Básicamente, digamos, comunidad de producción, cualquier granja avícola, ¿verdad? Se considera como aquel establecimiento agropecuario dedicado a la cría de aves de corral con el propósito comercial de obtener huevos fértiles, pollo para la faena, ollas de recría y huevos para consumo. Entonces, digamos, por lo tanto, tendremos granjas de reproducción van a albergar los abuelos o los padres, granjas de engorde que se van a dedicar prácticamente al crecimiento o al manejo de las aves de engorde, ¿verdad? Que es un estilo, una forma de crianza, digamos, un tipo de máquina de engorde, granjas de producción de huevo para consumo y granjas de recría, de ponedores de huevo para consumo. Profe, Eh, perdón, es que sí, no sé si es a mí o la presentación nos está presentando, o sea, es mi internet. Eh, Yo sí no la sé si veo. los compañeros me... Ok, ok, sí, Yo sí, sí era mi la estoy internet, perdón, viendo. perdón. Ok, no, no se preocupe. Pues más bien, si tienen algún problema, levanten la mano y me dicen para ver cómo lo podemos mejorar o resolver. Pero estamos para servirles. Ok, con relación a esta parte, ¿verdad? Existe un documento que yo les voy a compartir, que es un manual de buenas prácticas de producción pecuaria para el área de aves, ¿verdad? SENASA tiene también unos que son para la parte de ganado engorde, ganado de leche, la parte producción porcina, que también se las puedo compartir si les interesa, ¿verdad? Son documentos que están a disposición pública para uso de cualquier persona, ¿verdad? Pero que en este documento pues se detalla y se complementa más todavía es el tema sobre lo que vamos a ver hoy sobre instalaciones y sistemas de crianza, ¿verdad? Ok, eso va a quedar como un material anexo, un material adicional de referencia para que ustedes ahí lo tengan para cualquier tipo de consulta. Con relación a la parte de los factores que tenemos que tomar en cuenta para la parte de una instalación de una granja, primero tenemos que definir cuál es el objetivo productivo, ver toda la parte de disposiciones legales, ¿verdad? Todo el marco legal regulatorio que tengamos, en este caso a nivel nacional, y que en este caso el ente regulatorio es el Servicio Nacional de Salud Animal, ¿verdad? La parte de aislamiento, la situación de los mercados, la facilidad de comunicación y acceso, características del terreno, la energía eléctrica, el agua, el costo del terreno y las dimensiones de la granja. Esos son todos los factores que nosotros deberíamos de considerar a la hora de desarrollar o plantear la posibilidad de una actividad productiva, en el caso de aves, ¿verdad? Para efectos vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. En el caso de definir el objetivo productivo, pues está muy claro, es establecer cuál es el área zootécnica a la cual vamos a enfocarnos y en este caso, pues en muchas ocasiones uno tiene que hacer un análisis de viabilidad del área del lugar, ¿verdad? Estos son, digamos, actividades donde, por ejemplo, de, digamos, aquí en Costa Rica, además de las empresas grandes, también hay algunas otras actividades digamos, en escala mediana, pequeña, y muchas veces, pues, a veces tienen actividades operativas que tal vez es más viable el desarrollar una actividad de huevo de consumo a tal vez una actividad de crecimiento de pollo de engorde. Para eso, digamos, en muchos de sus casos, se debe de hacer un análisis, una revisión de mercado del área para poder dar una correcta orientación y una revisión para establecer o definir cuál es ese objetivo productivo, ¿verdad? A partir de ese enfoque,
ya podemos establecer ciertos lineamientos, ¿verdad? Desde la parte administrativa, desde la parte, obviamente, lo que hemos visto con estos factores anteriores, que ya está definido que es, por ejemplo, la parte de comunicación, los accesos, la condición del agua, ¿verdad? El tema de los permisos, que van todos, son factores que van uno contra, van de la mano, ¿verdad? Y en este caso, tendríamos el tema de disposiciones legales. En la página de SENASA, que está el link, ese link se los voy a pasar por aparte, hay una dirección que se llama Dirección Nacional o Dirección Nacional de Operaciones, y ellos son los responsables de otorgar el certificado veterinario de operaciones. Cualquier actividad a nivel nacional que contemple o que tenga alguna relación con la parte de producción animal, ¿verdad? Está relacionado y obviamente pues por legislación requiere para su funcionamiento la- el, digamos, la obtención de este CVO. Aquí lo que vemos es que, digamos, en este proceso existe una matriz, ¿verdad? Y esta matriz determina los requisitos de acuerdo a cada actividad productiva. Entonces, por ejemplo, en muchos de esos casos se va a establecer el nivel de requisitos en función, por ejemplo, al tamaño o al volumen de producción del establecimiento. Si se trata de una granja de autoconsumo, que no llega a tener más de 100 pollos, o si se trata digamos, de establecimientos un poquito más grandes o ya medianos, o establecimientos ya grandes. Entonces, en base a eso, se establecen una serie de pautas y requerimientos que están básicamente relacionados, por ejemplo, al uso de tierra, por ejemplo, digamos, a los documentos que, digamos, de la parte municipal, también temas con relación al tema de los, digamos, del manejo de desechos, ¿verdad? La viabilidad, digamos, del manejo de aguas. Ese tipo de detalles están disponibles, son requisitos y son trámites que se solicitan y que, pues en este caso, las personas que están interesadas, pues deben de hacer esa gestión, ¿verdad? Normalmente un trámite así, pues dependiendo de la documentación que se pida, pues, por un tema de normativa, se habla de unos 10 días hábiles, ¿verdad? Para lo que es, por ejemplo, la pronunciación si se les otorga o no se los otorga con una respuesta formal, ¿verdad? Pero digamos eso, igual existe, se puede hacer, el trámite se puede hacer de manera electrónica, o sea, de forma, digamos, a distancia. Simplemente hay un formulario que se llena en línea y se adjunta o se sube la información que se requiere o que se solicita, ¿verdad? Ok. El otro aspecto, además de la parte, digamos, regulatoria, está la condición de aislamiento, ¿verdad? Pues me parece que en algún momento hemos conversado que a nivel, digamos, como actividad pecuaria, la parte avícola se encuentra muy centralizada en el Valle Central, ¿verdad? Y es en esa zona donde tenemos el 80% de la actividad productiva. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, muchas de las empresas han visto la necesidad también de digamos, ir haciendo actividades o proyectos de mayor capacidad y más aislados del Valle Central, ¿verdad? Como vemos en la ilustración, lo que se busca es que se tengan las mejores condiciones entre una actividad productiva y otra actividad. Digamos, me refiero a entre dos establecimientos o dos actividades parecidas. Aquí en Costa Rica tenemos una gran variedad de empresas que trabajan, que están dedicadas a lo mismo, por lo tanto, eh, se vuelve un factor de riesgo. Quiere decir que en una misma zona, por darles un ejemplo, la parte de Santa Rosa de Poás, ahí podemos encontrar diferentes granjas digamos, que trabajan con diferentes empresas. Eso se vuelve un factor o una condición donde pues, pueden haber variaciones en el estado o en el estatus sanitario de cada establecimiento. Y en el caso de una enfermedad, como por ejemplo el virus de bronquitis o el virus de Newcastle o influenza aviar, pues se vuelve una condición de riesgo de facilitar la transmisión o la, digamos, propagación de una enfermedad.
¿verdad? Entonces, ahí entra mucho el aspecto de bioseguridad y en este caso, pues se trabaja mucho con respecto, digamos, a la separación, ¿verdad? A la parte de cercas vivas, en este caso bosques o cercas que permitan el aislamiento de la actividad y minimizar el riesgo del ingreso de cualquier ente externo al centro productivo, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto que se debemos de considerar cuando nos solicitan el criterio para digamos, el desarrollo de un proyecto, pues, pues nos tocará ir al lugar y ver las condiciones, digamos, del terreno, del área, y obviamente dentro de estas condiciones está el aspecto de aislamiento. Ok, también está la situación de los mercados, ¿verdad? Esto es una condición, obviamente, que marca mucho el crecimiento de la actividad eh, con relación, por ejemplo, tanto al mercado nacional como al mercado internacional, ¿verdad? Y pues en este caso, pues lo conversamos en la primera clase cuando vimos un poco la condición general del país con relación a las actividades productivas donde Costa Rica es un país que no es autosuficiente, que no tiene la capacidad para poder, digamos, cubrir los requerimientos de materias primas, ¿verdad? Y toda una serie de insumos, equipos, las líneas genéticas que se trabajan o que tenemos en las actividades de producción, todos estos insumos o, digamos, productos requeridos para el funcionamiento apropiado del sistema productivo son importados y son traídos de fuera del país. Entonces, esto también afecta porque obviamente esto es una condición de globalización en donde vamos a, pues, a ver el tema de costos, ¿verdad? Para una operación, digamos, para que tengan una idea, las empresas, todo lo que ellos utilizan para la compra de maíz y de soya, se realiza con un año de anticipación. O sea que ya empresas como Walmart o Pipasa o Roble Alto ya negocian, ¿verdad? Con sus proveedores, ¿verdad? La compra del maíz y la soya que van a utilizar para, digamos, para el próximo año. Entonces, eso, digamos, se hace calculando y proyectando, pues, digamos, el factor de venta, ¿verdad? A nivel de mercado. Y Profe, con base a eso, pues, sí, adelante. disculpe, es que De, la compañera Gaby está intentando entrar a la llamada, pero dice que no la acepta. que no la acepta. Sí, es que le sale como que Déjeme, usted tiene que darle autorización. ok, vamos a ver. Dame un chance, vamos a ver. Ahí está. Dígale que lo intente ahorita para ver si ya puede entrar. Ya pude, profe, gracias. Ok, fuera vía, con mucho gusto. Ok, entonces acá, en esta condición de mercado, entra mucho el tema de la inflación, el tema de los, digamos, de la parte de la dolarización, ¿verdad? Porque, y obviamente, si sube o si baja, esto pues va a afectar, ¿verdad? La adquisición de esta materia prima. Como vemos en la ilustración, hay una amplia variedad y también las empresas grandes pues van siempre a estar en una competencia, ¿verdad? Que digamos, para el tema del precio del producto a nivel de mercado nacional. Ok. Lo otro es la facilidad de comunicaciones y accesos, ¿verdad? Y eso pues creo que a nivel general, a nivel nacional, ustedes han visto digamos, la mala condición que tenemos a nivel de país en las rutas nacionales, en los caminos, en las carreteras, en los accesos. Eso para efectos de un negocio, de una empresa, es un factor que se vuelve relevante y crítico por el hecho de pues, coordinar todo lo que es el traslado de el alimento, el traslado de los pollitos, pues las visitas técnicas del personal de producción que está a cargo de dar esa asistencia, ¿verdad? Y pues también el proceso de recolección del pollo que va a ser enviado a a la planta de faena, ¿verdad? Entonces, aquí digamos ahorita, digamos, hay momentos, hay condiciones donde se vuelven
situaciones que complican la operación y que pueden implicar también condiciones de pérdidas económicas, ¿verdad? Entonces, digamos, se vuelve un factor que también es crucial, ¿verdad? Pues tener en cuenta los accesos, los caminos, el estado de los caminos, ¿verdad? Y también el tema de la comunicación. Más actualmente, pues en muchos de los sistemas de producción que se tienen las empresas hoy por hoy, vienen incentivando aquellos establecimientos donde entren en inversiones grandes, ¿verdad? Con equipos de última tecnología, ¿verdad? Y este tipo de inversiones, pues en su mayoría vienen ya, digamos, donde pues ya va por default el uso del celular, digamos, el uso de drones, el uso de la información de datos de forma simultánea, en tiempo real, ¿verdad? Entonces, pues también ese tema es una condición donde, pues, si en la zona hay problemas de comunicación, no tenemos un buen acceso, no hay un buen internet, todo ese tipo de condiciones también hay que considerarlas y, pues, valorar cuáles pueden ser las diferentes opciones para solucionar o poder, digamos, mejorar este tema, ¿verdad? Lo otro sería la parte de las características del terreno, ¿verdad? Pues hay algunas condiciones donde a veces se tiene que hacer alguna inversión para, pues, rellenar o para, digamos, ajustar el terreno de manera de que nos permita, pues, realizar una construcción de un galpón o un sistema productivo como lo que estamos viendo en la imagen actualmente, ¿verdad? Este tipo de sistemas o de condiciones muchas veces requieren un grado de inversión económica y pues tenemos que valorar y sopesar pues ese costo de inversión, ¿verdad? Porque digamos todo el proceso de remoción, de relleno, de digamos compactación del terreno, pues es un tema que se vuelve importante. Ustedes han visto hoy por hoy, creo que en las noticias salió hoy, creo que fue en la carretera de Siquirres, que por las lluvias se dio un deslizamiento que prácticamente bloqueó la calle, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? En estos casos, en aquellos sistemas de producción donde se ha hecho una remoción, un movimiento de tierra y hay que hacer una compactación con una tormenta, con lluvias, ¿verdad? Pueden generar digamos que el terreno ceda, podemos tener algunas situaciones críticas que podrían, digamos, finalizar en un tipo de emergencia y pues tener problemas digamos, en la viabilidad del establecimiento en relación a a la capacidad de la infraestructura. Entonces, eso es una situación que tenemos que considerar. Obviamente, nosotros no somos especialistas en ese tema, porque para eso debería de venir una persona que haga la revisión y haga digamos, la verificación, pero somos parte de esa ecuación a la hora de dar una asistencia, de ir a hacer una revisión del proyecto, ¿verdad? En el proceso de construcción de un establecimiento, de una granja avícola. Ahora, la parte de energía eléctrica también. Hoy por hoy, pues se trabaja mucho con el enfoque de energía amigable. Entonces, tenemos una gran cantidad de opciones donde se utiliza, pues, energía solar, ¿verdad? Con el uso de paneles. Hay algunas opciones donde se tienen actividades donde en una misma finca, pues, tenemos un área donde se trabaja con la parte avícola, pero tal vez tienen digamos, una lechería o tienen alguna otra actividad, ¿verdad? Donde pueden utilizar biodigestores, ¿verdad? Para el uso o la generación de, por ejemplo, biogás para la parte de calefacción de los sistemas en los residuos de pollito, ¿verdad? De igual manera, pues considerar, porque hay zonas donde del todo no tenemos opciones para digamos, como para que la luz, la energía eléctrica llegue, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de proyectos es fundamental, ¿verdad? El contar con la opción o la posibilidad de que tengamos opciones para poder
contar con esta energía eléctrica para las operaciones y de igual manera en estas actividades con este nivel de inversión es muy normal y es frecuente contar con alguna planta eléctrica de emergencia, ¿verdad? Para que, digamos, se utilice cuando del todo tenemos alguna falla, se va la luz por mucho tiempo y pues la granja tiene que trabajar y operar, porque si la planta no funciona, podemos tener problemas críticos en el caso digamos, de las aves que están en el sistema de producción. Para que tengan una idea, en un sistema de estos se trabaja con densidades de 18 a 20 aves por metro cuadrado. En granjas, digamos, de menos nivel tecnológico digamos, de medio a bajo, la densidad puede llegar de 10 a máximo 12 pollos por metro cuadrado. Entonces, ustedes con los sistemas de tecnificación, pues se puede incrementar la capacidad de carne por metro cuadrado, pero eso implica que en una situación de emergencia donde se va la luz, podemos tener, digamos, que las aves se asfixien, se sofoquen y en este caso podríamos en minutos tener un impacto fuerte, ¿verdad? Digamos, dependiendo del galpón, si estamos hablando de un galpón de 20.000 pollos de engorde, se nos pueden morir 5.000, 6.000 pollos en minutos, ¿verdad? Porque los pollos, al estar sin la luz, sin estar sin la ventilación, ellos se tienden a amontonar, se apiñan y entonces los que están quedando por debajo son los que llegan a morir primero, asfixiados, ¿verdad? Entonces es una condición que muchas veces pues representa un reto para el personal que está a cargo en el momento que pueda pasar esta situación. Entonces, por ejemplo, para efectos de un proyecto siempre tenemos que considerar este aspecto de la parte de las opciones de energía eléctrica que podamos tener en la zona. También es muy frecuente, puede tener problemas por el tipo de energía que podamos tener, porque esos equipos, digamos los paneles de enfriamiento, todos esos módulos que tenemos están manejados por una computadora central y pues por las idas y venidas de corriente eléctrica, muchas veces eso también puede implicar tener problemas de que se queme alguna tarjeta, de que el equipo se vaya a dañar, ¿verdad? Entonces son condiciones que muchas veces hay que valorar, ¿verdad? En función al nivel de inversión. Aquí estamos hablando de inversiones sumamente altas, ¿verdad? Millones de millones. Entonces, digamos que ahí hay que considerar todas estas opciones. El otro aspecto es el agua, ¿verdad? Para cualquier operación de producción, el agua es un factor crítico. Y aquí pues tenemos que evaluar cuáles son las fuentes de agua, ¿verdad? Si se trata de un pozo perforado, de una naciente, o si se trata, por ejemplo, de agua que venga de algún acueducto rural, ¿verdad? O de alguna otra opción, ¿verdad? Y aquí, además de evaluar la fuente, tenemos que tener claro, pues, todo el tema microbiológico, ¿verdad? Y aspectos como la calidad del agua, ¿verdad? La parte de potabilidad. Entonces, la normativa y la legislación establece claramente que pues, el agua que vayamos a utilizar para los procesos de crianza en las aves, pues debe cumplir con el reglamento de agua potable, ¿verdad? Entonces, tenemos que manejar un sistema de control, un monitoreo diario para verificar que, pues, que la concentración de partes por millón de cloro utilizados en el sistema productivo, pues cumple con la normativa establecida por el reglamento, ¿verdad? Y a todo lo largo del sistema, ¿verdad? A todo lo largo digamos, el proceso de engorde y crianza de las aves. Y me refiero que eso obviamente abarca todas las demás actividades, ¿verdad? Reproductoras, ponedoras, ¿verdad? Entonces, se vuelve una condición o un factor fundamental, pues tener, digamos, un buen abasto de agua. A veces
Hay zonas donde por la época del año, como por ejemplo en verano, tenemos problemas con, digamos, la cantidad de agua y pues en algunos casos a veces tienen que llegar hasta hacer la inversión de comprar una cisterna o dos cisternas de agua para autoabastecer y poder cumplir, digamos, con la cantidad de agua que requiera el sistema, ¿verdad? Digamos las galeras, para poder, pues, cumplir con todo el tema de, digamos, de potabilidad y de cantidad de agua requerida de acuerdo a las etapas de producción, ¿verdad? Entonces, eso es una condición relevante, ¿verdad? De igual forma, yo les voy a compartir el último reglamento que se actualizó sobre la parte de potabilidad del agua, ¿verdad? Para que ustedes también la tengan a disposición. Ok. Lo otro es, pues, el costo del terreno. Aquí en Costa Rica hay algunas zonas donde prácticamente, pues, es muy elevado el costo de inversión, el costo de inversión de un terreno para un proyecto, o tal vez el costo no es tan alto, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que analizar eh, las opciones que podemos tomar en cuenta para el desarrollo de este tipo de proyectos. Muchas veces hay zonas donde pues el nivel freático es muy superficial y si vamos en verano no vemos ningún problema, todos se ven bien, pero si ya viene el invierno y empieza a llover, a llover, a llover, y empezamos a ver problemas donde podemos ver áreas o zonas con digamos, acumulación de agua, el terreno se vuelve lodoso, complicado. Entonces, ese tipo de condiciones debemos de valorarlas para efectos de la inversión de la compra del terreno, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay algunas zonas que también están ya restringidas y que pues prácticamente por un tema municipal limitan digamos, la autorización para el crecimiento de otros proyectos o demás proyectos, porque pues ya la cantidad de aves o sistemas de producción que se tienen son muy, muy altos y esto pues también entra dentro del plan regulador que tiene cada municipalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos la zona de San Ramón, la zona de Poal de la Abuela, ¿verdad? Todo ese tipo de zonas o áreas donde se tiene desarrollo avícola, pues se vuelve una condición donde este tipo de planes reguladores limitan o generan problemas para, digamos, tener la facilidad de comprar un terreno. Ahora, también hay que considerar que con el crecimiento demográfico, y con el tema de la parte de vivienda, ¿verdad? Antes, por darles un ejemplo, en Atenas antes, hace 20 años, había muchísimas granjas pequeñas. Las empresas en ese momento no tenían una condición, una estrategia, digamos, donde ocuparan granjas de gran capacidad, porque los volúmenes de matanza eran muchísimo más bajos, ¿verdad? Las empresas al paso de los años han ido creciendo, por decirle de Walmart, en aquellos años tenían menor cantidad de establecimientos, como por ejemplo supermercados como París o más por menos, ¿verdad? Pero hoy por hoy, al paso de los años, cada año construyen, compran y construyen más París y construyen más por menos y más Walmart y un montón de nuevos negocios, pero son parte de esa cadena de suministros. Eso implica que tengan que incrementar cada vez más digamos, la inversión de poder tener más producto, más carne o más huevos para poder abastecer todas sus cadenas de supermercados. Entonces, eso se vuelve un factor que hace que las empresas cambien esa visión de granjas pequeñas e incrementen o incentiven que el productor pues tenga la capacidad de pues, hacer granjas más grandes con mayor volumen. El problema es que en aquellos años, en la zona de Atenas, había mucho productor pequeño pero eran pequeños porque hacían las galeritas y lo demás, pero tenían un terreno muy limitado y no podían, digamos, tener crecimiento, ampliar, hacer una galera más digamos, hacer una inversión a nivel tecnológico, porque digamos, el nivel de inversión era muy alto. Entonces, ese tipo de escenarios, más el hecho de que, por ejemplo, pues en muchas de esas zonas empezaron a llegar residenciales y empezar a construir. Eso también hace que
se vuelve una condición, un factor complicado porque al haber ya residenciales y casas de habitación muy cercanas, pues también eso genera un factor de quejas de las personas hacia la actividad por temas de olores, ¿verdad? No sé si ustedes alguno ha sentido, digamos, cuando una granja, ya cuando el pollo está muy cerca de terminar, muchas veces hay lugares donde se percibe el olor, ¿verdad? De, de la cama del pollo, ¿verdad? De la cuita del pollo, como por ejemplo una granja de cerdos también, ¿verdad? Entonces eso hace que, pues, que generen problemas con el Ministerio de Salud o problemas, digamos, a nivel de la Fiscalía, y obviamente, pues eso puede conllevar a que se tenga, digamos, que sopesar el costo a nivel de salud pública versus el costo productivo, a pesar de que el establecimiento pues tenga más antigüedad. Entonces, al final, en muchas de estas granjas en esta zona, al final pues tuvieron que cambiar o dar un vuelco a la visión de negocio y pues dejar de tener granjas y hacer, digamos, algunos almácigos o algún tipo de invernadero y ese tipo de opciones para cambiar la operación de negocio. Pero les cuento porque es parte de las opciones del terreno y de analizar ese tipo de opciones, ¿verdad? A futuro, ¿verdad? Por eso las empresas también van buscando un poco más el desarrollo de proyectos un poquito más alejados, ¿verdad? Lo otro son las dimensiones de la granja. Profe, Estas dimensiones van a estar, sí, adelante. una consulta. Entonces, con esto que nos mencionaba, digamos, si la planta ya Ajá. está establecida y tiene muchos años de estar ahí, digamos que no hay ninguna entidad que por más que hayan quejas y todo, no la pueden cerrar del lugar, solo es como para que mejore. Bueno, sí, sí se han dado casos así, donde, digamos, tal vez el establecimiento, la planta, el matadero, operativamente tiene una capacidad, pero ocurre que muchas veces se mata más de lo que deben de matar. Entonces, eso genera problemas con la parte de aguas residuales, el tema de olores, varios factores. Entonces, digamos, sí se han dado a lo largo de la historia algunos eventos donde puede conllevar a que se dé una orden de cierre, ¿verdad? De un establecimiento, de un matadero que no cumpla. Ya nosotros, pues aquí o sea, yo les había comentado, a nivel nacional tenemos alrededor de 25, 26 mataderos nacionales. Y muchos de esos mataderos, pues en algún momento han tenido que cerrar porque o cumplen con la normativa o porque hay alguna situación o alguna condición donde es totalmente irregular. Y pues ese tema, obviamente, la gente que colinda, la gente que vive cerca, pues es muy normal que presente quejas, que vayan y tomen muestras de las aguas de los ríos cercanos para pues tener la evidencia y poder llegar a poner la denuncia y decir, bueno, el establecimiento no está cumpliendo con la parte, digamos, del manejo de aguas residuales o con el tema del manejo, digamos, de olores. Entonces, sí hay un posible riesgo, ¿verdad? Pero casi siempre la parte legal o la jurisprudencia le da la oportunidad al establecimiento de poder hacer los ajustes y los cambios requeridos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para una empresa, pues muchas veces no es un negocio, porque también está ese tema, digamos, de la imagen de la empresa, ¿verdad? Y eso hace que pues aquí tengamos varios escenarios. Si ustedes se pueden analizar en algunas zonas o en algunas áreas del país, podemos encontrar algunas operaciones o negocios que básicamente cada vez han ido creciendo más y llegan digamos, a un tope, a un crecimiento máximo, ¿verdad? Y muchas veces, pues, se ve la necesidad por esos mismos problemas de ir y trasladarse a otras áreas. Hoy por hoy, con la tecnología, con todo el tema del Facebook, con el tema de los WhatsApp y todo, hoy por hoy hay demasiada información circulante. Y es muy común encontrar a veces situaciones donde se dan publicaciones o información sobre X establecimientos o X matadero, y entonces eso circula
Y eso pues marca una pauta donde, digamos, genera una imagen, un problema de imagen para las empresas. Entonces, como te digo, sí se han dado situaciones, son complejas porque son multifactoriales, ¿verdad? Al fin y al cabo, también hay un tema de responsabilidad por parte de los establecimientos y también pues hay un tema de, de la parte social, porque muchas de estas empresas también son fuentes de trabajo para la comunidad o para la zona. Yo conozco algunos ejemplos de lugares donde no hay trabajo y el establecimiento X es la única opción para que la gente de la zona tenga una posibilidad de poder tener un ingreso, digamos, y poder darle de sustento a sus familias. Entonces, ese tema se vuelve, ¿verdad? Son varios componentes. Está la parte social, está la parte ambiental y está la parte, digamos, de imagen o mercadeo de las empresas. Entonces, como te digo, eso es un tema que sí trasciende y que obviamente pues se hace todo lo posible por cumplir con todo lo relacionado a la normativa que está actualmente, ¿verdad? Eh, ok, no sé si alguna otra consulta o pregunta. Muchas gracias, profe. Ok, no, con mucho gusto. De hecho que en la parte es complicado porque normalmente en esos establecimientos, ¿quién es el responsable técnico? ¿Quién? Y el En un veterinario. matadero, ¿quién? El veterinario. Entonces, sí, al final es complicado porque todo lo malo le cae al responsable técnico. Entonces, es donde, por ejemplo, tenemos siempre que tratar de siempre estar alineados a la normativa regulatoria, ¿verdad? Y pues hacer lo que tenemos que hacer desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Ok, bien. Con relación al tema de las dimensiones de la granja, esta parte de las dimensiones, pues va a depender del tipo de producción, ¿verdad? Que vayamos a desarrollar o implementar, del número de aves alojadas y de, pues, las futuras ampliaciones. Cuando diseñamos o proponemos o apoyamos un sistema, una propuesta de un establecimiento o de un proyecto, siempre hay que pensar a futuro las posibilidades de crecimiento de ese establecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es un factor que hace muchos años no se tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez en aquel momento los productores o los dueños de granjas que existían en ese momento eran señores, digamos, más sencillos, señores que estaban dedicados al trabajo, digamos, más físico, porque antes, por ejemplo, les puedo decir que antes era muy común encontrar las granjas con comederos de lata, con bebederos de plazón, con camas, digamos, de tierra, ¿verdad? Y pues las cortinas, pues no eran cortinas automáticas, sino que eran cortinas de saco que se ponían con clavitos, ¿verdad? Y pues eso generaba que era muy laborioso, mucho trabajo y básicamente pues la alimentación, pues agarraban el saco al hombro y empezaban a llenar los carritos de comederos y ese era un manejo como tal, pero no se daba, digamos, tanto control documental. Al paso del crecimiento de la parte productiva a nivel general y mucho ha sido las empresas también, ¿verdad? Y la misma legislación la que ha ido pues dándole un giro. Hoy por hoy las actividades de producción han cambiado y hoy tenemos operaciones más complejas con un nivel de tecnología más avanzada, ¿verdad? Eso sí, hay que reconocer que tal vez antes en una granja de estas ocupabas 2 personas o 3 personas para hacerse cargo de la operación. Hoy podemos tener una persona y con esa persona es suficiente para hacerse cargo de la operación. Pero aquí esa persona, ya es una persona que
pues tiene que saber escribir, tiene que tener un cierto dominio y conocimiento, ¿verdad? Y porque al final y cabo esa persona se va a hacer cargo del manejo de los equipos, de los ajustes, de las regulaciones, digamos, digamos, de todo lo que implica en cada etapa de crecimiento de las aves. Entonces, eso hace que pues haya un mayor nivel de exigencia. Y además de eso, pues hoy por hoy, y en el manual de buenas prácticas que yo les voy a compartir, pues viene mucho el tema digamos, el uso de ciertos registros que se trabajan en producción, como por ejemplo el registro control, donde llevamos los datos de alimentación, donde llevamos los datos de mortalidad, donde llevamos los datos de producción sobre ganancias de peso, conversión alimenticia, ¿verdad? Y digamos, eso se lleva un control diario, se cuantifica, se llevan, por ejemplo, los registros de potabilización, los registros de control de plagas, los registros de, digamos, control de aves, los registros, digamos, de los ingresos de alimento a las granjas por las chumpipas de alimento. eh, Todo ese tipo de movimientos que son administrativos se tienen en una operación como esta. Es parte de la ecuación y creo que es importante hacerles ver que es parte de la trazabilidad que se le da hoy por hoy a los productos que vemos en un supermercado. Hoy por hoy ustedes compran un producto en cualquier negocio que ustedes deberían de tener o el negocio debería tener la capacidad de poderles dar a ustedes una trazabilidad. De esa trazabilidad debería llegar hasta la granja, ¿verdad? Y en la granja, pues tener toda la documentación que respalde que a lo largo de esa partida, las condiciones, digamos, el manejo, el estatus sanitario de las aves estuvo normal, estuvo bien, que no hubo ninguna afectación, ¿verdad? Hasta las vacunas, si ustedes hacen un programa profiláctico, deben de existir los stickers de las vacunas, la firma del veterinario, la firma del supervisor y pues el día y la hora en que se aplicó la vacuna, ¿verdad? Que es parte de la trazabilidad de la documentación que se tiene que contar hoy por hoy, partida a partida o lote por lote, en el caso de gallina comercial, para efectos de contar con esta información, ¿verdad? Ok, lo otro es, digamos, el tema del galpón. Es la estructura diseñada específicamente para alojar a las aves con una finalidad productiva. Y cada galpón se considera, digamos como es una estructura para la evaluación del desempeño de las aves alojadas en él. El objetivo es proporcionar a las aves un ambiente protegido en el que se puede asegurar el control de todos los factores de confort, como temperatura, como humedad, iluminación, calidad del aire, a niveles óptimos para lograr un buen rendimiento productivo, un aseguramiento de la salud y el bienestar de las aves. El principio es que hoy por hoy las líneas comerciales que se trabajan son líneas con un alto nivel o un potencial genético muy alto. Son líneas muy especializadas y que tienen la capacidad de quintuplicar su capacidad, su potencial genético, ¿verdad? Pero que obviamente va a estar de la mano con todo lo que estamos conversando. El galpón como unidad de producción va a ser crucial o fundamental en el desempeño y en la capacidad que estas aves tengan para poder manifestar esa capacidad. Entonces, se trabaja mucho en que si el ave está sana, damos por un hecho que esta ave tiene toda la capacidad de poder expresar ese potencial genético. Lo otro son las condiciones que debe de reunir un galpón, ¿verdad? Que en este caso, pues, el aspecto fundamental va a ser la parte de aislamiento. Y pues debemos de considerar condiciones del terreno y condiciones de temperatura del aire, ¿verdad? Lo otro son las condiciones que debe reunir un galpón, como por ejemplo la ventilación. ¿Para qué? Para que las aves respiren un aire puro, para eliminar la humedad ambiental, para eliminar el amoníaco y para eliminar el exceso de calor interior, ¿verdad? Lo otro es las condiciones que debe de reunir un galpón
¿verdad? En la parte de orientación. Esto de la parte de orientación está en función de, pues, evitar que cuando salga el sol o se oculte el sol, me vaya a afectar, por ejemplo, los costados laterales de la galera, de manera que, pues, por los rayos solares o la entrada de luz, me vaya a limitar que el comedero o que la línea de bebederos que está en ese lado, el ave no se acerque y no lo utilice porque por el reflejo de la luz, el ave no, él se distancia, no se va a usar. Entonces, son condiciones que van a implicar, pues, la acción del sol, la dirección de los vientos, predominantes y la configuración del terreno, ¿verdad? Lo otro es qué condiciones se deben de reunir en un galpón. Entonces, ahí hay una gran cantidad de opciones. Tenemos, pues, en la mayoría, en la disposición interior del galpón, hay galpones diáfanos que, como los vemos acá, no tienen digamos, una estructura de suspensión intermedia a todo lo largo, ¿verdad? Este tipo de galpones son los que más vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Y galpones con columnas, ¿verdad? En la parte a nivel nacional, esta es como la estructura que en muchos casos es lo que más vemos, ¿verdad? Esto tiene, pues, implicaciones a lo largo de las diferentes etapas de producción. ¿Por qué? Porque en el caso de galpones como, digamos, diáfanas, este tipo de sistemas me permite que, por ejemplo, cuando están en el proceso de alistado, se me haga más fácil el poder meter, digamos, un chapulincillo o, digamos, un cuadraciclo y poder meter grancilla de arroz más rápidamente a lo largo del galpón para ir alistando las áreas o todo el material que yo voy a utilizar como cama, ¿verdad? De igual manera, pues facilita el ingreso de las aves en el momento del recibo o a la hora de la salida, por ejemplo, para el proceso de recolección de las aves. En el caso de galpones con columnas, es una operación que es más compleja y que, aunque ustedes no lo crean, es más fácil o más problemático a la hora del proceso de recolección. Acá todavía nosotros tenemos el proceso de recolección de forma manual, ¿verdad? Las empresas tienen cuadrillas que se especializan y ellos son los que hacen ese proceso. Sí, les puedo decir que ese es uno de los trabajos más duros y que, de hecho, por decirlo de una manera así, nunca cuesta ver un tico haciendo ese tipo de trabajos. La mayoría de las cuadrillas son gente, digamos, gente de Nicaragua que vienen y hacen ese tipo de trabajos, porque es un trabajo muy desgastante físicamente y es digamos, muy fuerte, ¿verdad? En el sentido de las jornadas, los tiempos, los traslados. Aquí, por ejemplo, ellos tienen tiempos de carga para un camión, por ejemplo, un camión de 2.946 pollos, ¿verdad? Entonces ellos tienen que tener en 45 minutos un camión cargado. Entonces eso implica que la gente pasa trabajando muy fuerte y, obviamente, entre un sistema con galpones diáfanos a uno con columnas, es más factible que las columnas, a la hora de jalar el pollo, cargarlo en las jabas, pues el pollo se pueda golpear, que tenga algún tipo de traumatismo, que lo vayamos a ver a nivel de la planta de faena. Y que es un proceso que implicaría que la cuadrilla pueda tener, digamos, alguna afectación, pero que al final, pues, esos datos uno los estaría viendo, los estaría visualizando, principalmente en la planta de faena. Lo otro son las condiciones que debe reunir un galpón para la facilidad de la limpieza y la desinfección y los accesos, como les acabo de mencionar, ¿verdad? Los tipos de galpones, tenemos varios sistemas, galpones abiertos de ventilación natural, tenemos galpones cerrados de ventilación forzada, que ya son sistemas de full tecnología. Estos sistemas, al ser cerrados con ventilación forzada, quiere decir que, digamos, internamente se genera presión negativa, de manera que, digamos que a la parte contraria del galpón, aquí vemos en esta imagen, estos son extractores, ¿verdad? Donde está el silo, están los extractores.
Al otro lado, lo que vamos a observar son paneles de enfriamiento, de manera de que cuando el extractor está jalando, él está chupando aire de dentro de la galera. Eso hace que el único punto de ingreso de área externa o de aire fuera del galpón es en el panel de enfriamiento. El panel es digamos, un sistema filtrado que, digamos, está conectado con una bomba de agua. El panel se humedece y al entrar el aire da un efecto de reducción de temperatura. Y es a través de esa estructura que estaría ingresando ese aire dentro del sistema productivo. Por eso se le llama ventilación forzada, porque hay un nivel de presión negativa. También está galpones de ventilación mixta, ¿verdad? Y ya son aquellos sistemas donde es un cruce de ambos sistemas. Son semi-tecnificados, ¿verdad? También está, pues, el emplazamiento de los galpones. Se refiere a la ubicación de los galpones dentro del predio de la granja avícola. El establecimiento estará dado en función de dos aspectos: la bioseguridad, o sea, la distancia que debe existir entre una galera y otra galera, entre la galera y el perímetro, y entre la galera y, por ejemplo, la fosa de mortalidad, ¿verdad? Que es, pues, en su mayoría en granjas de engorde, la opción más fácil, más viable, es el uso de la fosa de mortalidad, que es un hueco negro que se hace una profundidad de 6-7 metros y pues se le recubre una geomembrana, se hace un planché con tapa y con un respiradero y pues en muchos de estos casos la condición de ver esta opción como la opción más viable es por la cantidad de aves que se pueden sacar en una partida por la mortalidad, ¿verdad? En otros sistemas de producción, pues cambian el escenario y, por ejemplo, en gallina comercial, algunas plantas, pues algunas granjas usan, por ejemplo, algún tipo de incinerador o utilizan el sistema de compostaje. Pero en gallina comercial la mortalidad es sumamente baja, ¿verdad? Pues eso permite que sea una opción viable para el efecto del manejo de la mortalidad. Pero en este caso es una condición de riesgo, ¿verdad? Porque al final, pues, desde que el ave que muere dentro de la galera, tiene que haber un procedimiento adecuado para el retiro, el manejo de esa mortalidad y la deposición o la colocación de esas aves muertas en la fosa de mortalidad. También está la eficacia, que los trabajos se realicen al mínimo costo posible y tener en cuenta el tipo de granja a construir, las medidas y normativas de bioseguridad y las futuras construcciones de galpones. Entonces, en la parte general, también como aspecto general, tenemos que valorar la bioseguridad estructural que tenemos en una granja, de cualquier tipo de granja avícola, ¿verdad? Y en ese aspecto debemos de valorar pues el control de aves silvestres, ¿verdad? Bueno, es un programa, digamos, y que de forma integral, donde pues en las granjas el manual que yo les hago mención establece una serie de pautas y entre esos el uso de la malla, una malla pajarera que se instala a los costados del galpón de manera de que evite el ingreso de aves externas al sistema productivo, de manera que tengamos un registro donde verificamos semanalmente el estado de esa malla para evitar que tengamos algún daño, alguna abertura, algún riesgo de que ingresen aves dentro de la galera, para evitar pues ese posible riesgo de transmisión de enfermedades. El agua, que sería pues un registro para evaluar y medir en el galpón, en la tetina, y registrar y documentar la concentración de cloro de partes por millón. Control de insectos, que ese básicamente es en el proceso de alistado, pues en muchos casos se hace alguna fumigación para el control de insectos, roedores, que ya son estaciones en el perímetro y alrededor del galpón, del personal también, que es con un control de ingresos, ¿verdad? Donde usted pues, pone sus datos y de dónde viene y para dónde va. Y es muy importante no solamente para el personal de la granja, sino para las visitas, para el supervisor, para el que viene a dejar alimento, de manera de que
si en algún momento tuviéramos alguna situación sanitaria, por medio de este documento podemos también tener claridad y trazar los lugares o digamos, las granjas de las cuales o vienen o iban, ¿verdad? Entonces es parte un poquito del estudio epidemiológico. Equipos y vehículos, otras aves domésticas, ¿verdad? O otras actividades productivas como cerdos, ovejas, bovinos o mascotas, pues el alimento, los pollitos de incubadora y la cama. Ok. Aquí vemos algunas imágenes sobre, pues, por ejemplo, el tema de bioseguridad estructural, que sería una cerca perimetral que limite y que, pues, prácticamente reduzca el riesgo de ingreso de animales externos al sistema productivo, ¿verdad? Y dentro de esos está, pues, digamos, perros, animales silvestres, ¿verdad? Etcétera. También están los fitosanitarios y duchas y vestuarios. En este caso, eh, aquí vemos un flujo. La parte de los baños tiene que tener un flujo, digamos, de manera de garantizar que cuando ingresamos dejamos todo lo que traemos de afuera en esa área. Aquí en la parte inferior podemos observar, digamos que en este caso aquí está la flechita donde dice la entrada, ahí nos cambiamos, prácticamente dejamos todo en algún armario, ¿verdad? Entramos sin relojes, bueno, si vamos a entrar con algún celular o alguna cámara, algo así, ese tipo de equipos deben ser fumigados, deben de usarse algún tipo de cajón de desinfección, ¿verdad? Está el área de baños, ¿verdad? Entonces ya es un duchado completo, lavarse todo, cabeza, cuerpo, todo, y entramos a un área donde nos ponemos el uniforme, las botas para ingresar al sistema productivo y ya de aquí podríamos ya entrar, digamos, a un pediluvio para la desinfección de las botas, ¿verdad? Pero acá lo importante es que debe siempre garantizarse un flujo de afuera hacia adentro, ¿verdad? No quiere decir que si ya estamos acá y se me olvidó algo, me voy a devolver, porque si usted se devuelve, tiene que volverse a bañar. Entonces, digamos, y aquí vemos algunas ilustraciones para ver, pues, diferentes tipos de filtros sanitarios, ¿verdad? Hace muchos años, 15 años, cuando esto empezó a exigirse en las granjas de producción, pues usted se puede encontrar baños hasta de latas de zinc, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, no se les pedía, digamos, un nivel muy complejo de inversión, sino que algo que fuera funcional. Pero, como les digo, eso ya ha ido cambiando. Aún así, sigue siendo un reto, porque somos nosotros los primeros en cumplir, ¿verdad? Y en estos casos yo siempre andaba jalando mis chancletas porque aquí en esos baños entra medio mundo y después se le pega un hongo en el pie, ¿verdad? Después está lo que es el lavado de botas y pediluvio. Ahora, en la actualidad, hay una gran variedad de opciones de diferentes. Antes, pues como era algo que estaba apenas incursionando, habían menos opciones, pero se tenían cosas que eran por lo menos funcionales. Hoy contamos con empresas por ejemplo, Plastimex en Palmares, ellos tienen diferentes opciones y hay otro tipo de empresas que ya más dedicadas hacia la parte de seguridad alimentaria que tienen una gran cantidad de opciones para el lavabo-botas, estaciones de desinfección, diluvios para los ingresos, digamos, de las galeras. Y en el caso de los filtros sanitarios de vehículos, en su mayoría, pues se trabaja con arco de fumigación, ¿verdad? Hay dos procedimientos, este arco de sanitario, que en realidad es costoso, ¿verdad? No solamente la inversión de la construcción, sino también el mantenimiento que se tiene que dar al arco de fumigación, garantizar el funcionamiento de las boquillas, ¿verdad? Y pues siempre tener, por ejemplo, el desinfectante que se va a utilizar en la preparación y en las concentraciones adecuadas.
En la mayoría de los casos lo que se utilizan son amonios cuaternarios, que son viricidas, que son fungicidas y que son bactericidas, ¿verdad? Y aquí pues vemos en esta otra imagen un arco de fumigación digamos, para la desinfección de las llantas del camión, ¿verdad? Un rodiluvio. Ok. Los sistemas de tratamiento de residuos de aves está el horno, que yo les mencionaba, que es por incineración, simplemente que el costo de inversión es más alto y esto requiere también de un permiso del Ministerio de Salud. Y está el sistema de compostaje, que también es muy factible y hay muchos lugares donde prefieren utilizar este sistema para la generación de abono orgánico. Sistemas de tratamiento, como en el caso de lo que yo les mencionaba de pollos de engorde, esta es, digamos, como la opción más frecuente, ¿verdad? La fosa séptica, para lo que es, digamos, en las granjas de engorde. Hay algunas dimensiones que pueden cambiar, ¿verdad? Pero digamos, en forma general, ese es el diseño. Después está la parte de emplazamientos de los galpones, lugares con un sobrelevado o un buen drenaje, ¿verdad? Eso representa un grado de inversión por el tema de compactación y de remoción, movimiento de tierra. Emplazamiento de los galpones, la orientación, ¿verdad? Lo que yo les explicaba hace un rato, donde hay que ver la entrada y salida del sol y también, pues, el tema de los vientos. Emplazamiento de los galpones, la distancia entre los galpones. En este caso, no tenemos en la legislación no tenemos una indicación que establezca claramente cuál debe ser la distancia entre una galera y otra galera o entre una granja con otra actividad pecuaria. Bueno, la actividad pecuaria se habla de 100 metros, ¿verdad? Pero en realidad es poco realista, porque hay muchas actividades productivas muy antiguas, muchas más viejas, que no cumplen con esta condición, ¿verdad? Pero entonces, eh, este tipo de recomendaciones estaríamos considerándolas para aquellos proyectos nuevos, ¿verdad? No los que ya están, ¿verdad? Y lo que más se habla es de una distancia entre 20 y 25 metros entre una galera y otra galera. Para efectos del diseño de un proyecto, esas son condiciones que tenemos que considerar, pero se deben de valorar aspectos principalmente de bioseguridad, ¿verdad? Y pues también condiciones de terreno, condiciones digamos, de la zona, como por ejemplo de épocas del año, lo que es verano e invierno, ¿verdad? Pero básicamente esa es como la recomendación en forma general. Lo otro es el tema digamos, de los árboles y cobertura vegetal. Digamos, hay una gran cantidad de opciones y diferentes, digamos, árboles que podemos utilizar. Aquí lo más importante es que sean aquellos árboles que no generen flor ni generen fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vuelven un factor de riesgo por la atracción de pajaritos y la atracción de otros insectos que se vuelven un riesgo. Entonces, pues existen diferentes opciones que se vuelven como una barrera que logra aislar al sistema productivo, ¿verdad? De igual manera, en los centros de producción, pues no podríamos o no deberíamos de tener, pues, flores y cosas así, ¿verdad? Sino que es como lo vemos en la imagen, prácticamente el sistema productivo y no tener nada alrededor, simplemente ese tipo de árboles que me van a generar una barrera, un aislamiento sistema. También están, por ejemplo, las dimensiones de los galpones. Pues estas son galeras un poco viejas, pero normalmente, de acuerdo a los tipos de equipos que vayamos a utilizar, ya se establecen dimensiones que digamos que normalmente son recomendaciones de las empresas fabricantes del equipo, donde se establecen las distancias entre cada línea, entre línea de comedero, línea de bebedero, línea de comedero, línea de bebedero, ¿verdad? Y pues hay sistemas donde
El ancho del galpón puede variar, pero anda más o menos entre 25 metros del ancho. A 20, no, 12.5 metros creo que son. ¿Verdad? Lo otro son el largo del sistema. Este largo va a depender principalmente de la cantidad de aves que vayamos a meter en el sistema productivo. ¿Verdad? También está que debemos de considerar es las condiciones o las estaciones del año, entre clima, entre verano y frío, invierno. Aquí podemos también considerar la capacidad y la cantidad que normalmente puede variar, ¿verdad? Normalmente en épocas de calor se puede bajar la cantidad de aves por metro cuadrado con relación al tema de invierno. Lo otro son los galpones o la ventilación natural. Aquí hay algunas opciones. Esto es de un manual donde se habla de recomendaciones de, por ejemplo, 12 metros de ancho y aberturas en el techo, ¿verdad? Forradas con algún sedazo para evitar el ingreso de aves, de manera de que permita que pues, el aire caliente que sube pueda salir, digamos, en estas aberturas en el techo. ¿Verdad? El techo está también actualmente, pues hay una gran cantidad de materiales. En la mayoría de estos sistemas de producción se trabajan con aislantes de techo. ¿Verdad? El aislante, pues, normalmente reduce un grado o casi 2 grados de temperatura, lo que es sensación térmica para el ave. Y pues en la actualidad también hay una gran cantidad de opciones que se pueden utilizar en el techo como un mecanismo, por ejemplo, la instalación de algunos sistemas de boquillas con agua para generar, digamos, un efecto en épocas de calor, ¿verdad? Y reducir un poquito la temperatura internamente en el galpón. También a nivel lateral, pues la altura, los muros, la puerta, ¿verdad? La recomendación es la altura, casi que 2 bloques. Y como vemos en este caso, pues tenemos lo que son las cortinas automáticas. Como les decía, hace mucho tiempo eran cortinas de saco. Hoy por hoy todo se maneja simplemente en un costado, tenemos un wincher y con ese wincher podemos subir todo un lado de forma simultánea, ¿verdad? Lo otro es, bueno, en forma general, las condiciones generales, lo que es el ancho del galpón, los aleros, el zócalo, la malla, o sea, su cortina ajustable y el aislamiento de los techos impermeables. También aquí vemos algunas otras ilustraciones con respecto al estado al tipo de malla pajarera que se puede utilizar, ¿verdad? La intención es que sea, digamos, de un centímetro por 1 centímetro, ¿verdad? Esto pues prácticamente reduce el riesgo de que entre cualquier tipo de pajarito dentro del sistema productivo. También hay que considerar algunos diseños para lo que son las áreas internas del residuo de las aves, digamos en los primeros días desde que las aves ingresan de incubación. Digamos, hay algunos sistemas que se reciben en el centro de la galera, otros que se reciben en el ancho de la galera y que conforme van pasando los días se van haciendo aperturas de espacio de manera de que a los 18, 20 días pues tengamos el 100% de la galera. ¿Ok? Aquí vemos otra imagen que es para, pues en forma general, ver la distribución de un sistema de producción avícola. ¿Verdad? Ok. Aspectos básicos a tomar en cuenta en la ubicación de la granja, pues la granja debe estar lo más lejos posible de cualquier otro establecimiento productivo. Cada fase de producción debe tratarse como un lote separado, o sea, de todo dentro, de todo fuera. En engorde, esta es una práctica obligatoria que se aplica, cómo se realiza, ¿verdad? Partida a partida. En ponedora es un poquito diferente el escenario y no es una práctica normal, ¿verdad? Normalmente siempre hay máximo 2 lotes o sea, se trabaja con sistemas de movilidad con una diferencia de 4 o 5 semanas entre un lote y otro lote. Ninguna otra ave en las granjas de puesta, ¿verdad? Ni en la parte de levante. Y normalmente las reglas generales
es la construcción de manera que se pueda limpiar y desinfectar fácilmente y profundamente. O sea, la mayoría de las estructuras se deben de tener, vamos, debe permitirnos realizar un proceso de lavado y desinfección que, digamos, garantice digamos, digamos, una correcta desinfección, ¿verdad? Una limpieza para evitar el riesgo de cualquier tipo de enfermedad. Paredes y techos aislados con una barrera de humedad y prueba de roedores. La altura que permite la ventilación. En edificios con laterales abiertos protegidos del sol y con malla para evitar la entrada de aves silvestres y roedores. Normalmente los equipos, la parte de equipos son elementos del sistema que forman las herramientas necesarias para el logro de los máximos rendimientos productivos mediante la aplicación de buenas prácticas de manejo. En ese caso, pues, ¿qué buscamos o cuáles son los objetivos del equipo para la producción? Primero, que sean económicos. Segundo, que sean higienizables. Tercero, que sean desinfectables, duraderos, de fácil manejo y que sean versátiles, ¿verdad? Aquí muchos de las experiencias y de los problemas que se tienen muchas veces es que, primero, el 70% de los equipos que se compran son de Estados Unidos, ¿verdad? Y pues hay gente que incursiona con la compra o adquisición de algunos equipos de otros orígenes, brasileños o digamos ecuatorianos, así, ¿verdad? El problema es, por ejemplo, digamos, la empresa distribuidora de los equipos, porque aquí tendríamos que sumarle a estos factores el hecho de que pues, se cuenten con repuestos, que la asistencia técnica sea rápida y oportuna, ¿verdad? Porque muchas veces pasa de que se hace la inversión, se hace la instalación de los equipos y listo, chao, chao. Y después la atención hacia la empresa, hacia la granja o hacia el dueño de la granja es muy raquítica, con mucho problema, porque al final ustedes van a necesitar o ellos van a necesitar, pues, de la sustitución de algún comedero que se dañó o, digamos, de alguna tetina que no funciona, que ya, digamos, aquí las aguas son muy duras, entonces, nuevamente, uno de los problemas que se ven en los equipos de bebederos automáticos es la deposición de sedimento que provoca muchas veces que en base a la presión del agua que corre en el tubo, puede generar goteos y eso hace que tengamos serios problemas de empastamiento en la cama. Eso pues indiscutiblemente es una condición donde tenemos que sí o sí pues retirar y colocar una tetina nueva. Entonces, esos tipos de situaciones son los que en la experiencia muchas veces ha sido una situación más compleja, principalmente para aquellas empresas con equipos que no son tan frecuentes, que no son muy comunes en el país. Para lo que son aquellos distribuidores que traen equipos de Estados Unidos, pues es un poquito más accesible y hay mejor respuesta, ¿verdad? No digo que no se tengan problemas, porque no crean, a veces eso es como cuando uno compra un carro de agencia y se le daña algo el carro, llega uno a la agencia y le dicen, vea, no hay repuestos, hay que mandarlos a traer a China o a traerlos a no sé dónde y dura un mes en que llegue el repuesto. Imaginen ustedes en una granja con una situación así, pues es el mismo escenario. Los sistemas de calefacción, pues buscan ajustar la temperatura ambiental. Obviamente, pues tenemos claro que esto se debe a porque las aves en esa etapa que están no tienen la capacidad de termorregular su temperatura y pues necesitamos trabajar y ajustar y ayudarles digamos, en el tema de la temperatura para que las aves pues tengan toda esa capacidad de crecimiento, de crianza, de desarrollo y una futura producción. En ese escenario tenemos diferentes sistemas. Tenemos sistemas localizados y tenemos sistemas centrales. Los sistemas localizados básicamente serían campanas o madres artificiales, calefactores infrarrojos y los sistemas centrales serían ya generadores de aire caliente, ¿verdad? Y aquí vemos algunos casos, algunos ejemplos. Tenemos campanas de gas manual, campanas a gas automático y calefactores a gas infrarrojo. En estos escenarios, muchos de estos equipos están ajustados o regulados
uno, digamos, establece los parámetros de variación de temperatura de manera de que la campana se ajusta, se prende o apaga, ¿verdad? Para tratar de mantener la temperatura, el rango de temperatura. Hay diferentes diseños y en base al diseño, pues así es la capacidad que tiene cada campana. Hay campanas para 1500 aves, hay campanas para 3000 aves, ¿verdad? Eso va a variar. Y con base a esa condición, la especificación de la campana, pues así va a variar la cantidad de equipos o campanas que yo voy a necesitar para poder cubrir en el periodo de recepción el tema de calefacción para las aves que van a ingresar, ¿verdad?, al sistema. También aquí vemos, por ejemplo, lo que siempre vemos en algunas veterinarias, algunos negocios que venden pollitos así a granel, el uso del bombillo, ¿verdad? Hace muchos años lo que se utilizaban eran unas campanolas metálicas gigantes con unos infrarrojos gigantes, ¿verdad? Pues eso era lo que se tenía y lo que se contaba en ese tiempo. Y pues el problema muchas veces era la desuniformidad y la variabilidad en, digamos, en los márgenes de temperatura, ¿verdad? Y el pollito pues es muy sensible en la primera semana de vida a la variación de temperaturas. Entonces eso traía implicaciones en mortalidad, implicaciones en ganancia de peso e implicaciones en parámetros bioproductivos relativamente muy eh, malos en función a la línea estándar, ¿verdad? Entonces, también podemos ver estos otros ejemplos de lámparas infrarrojas, ¿verdad? Que ya son digamos, lámparas un poco más específicas, con mayor capacidad para dar luz, un poco luz y más calor, ¿verdad? Obviamente tienen un mayor costo. También están, digamos, diferentes sistemas, campanas con cerámica, con propano, butano, gas natural o lámparas usadas en todo tamaño de granjas. Y aquí vemos algunos ejemplos de lo que yo les hacía mención. La que está a la derecha es una campana para 1500, la que está en la mitad es una campana para 2000 pollos y la campana que está aquí grande, esa es para 3000 pollitos, ¿verdad? Esta tiene una ventaja de que tiene un control, no sé si lo logran ver aquí, ese control uno lo ajusta de forma de que uno mantenga un rango de temperatura máxima y pues aquí también cuenta mucho de acuerdo al fabricante, la recomendación de la altura y obviamente pues también considera que conforme el pollo va creciendo le vamos abriendo espacio. Entonces, ¿qué pasa? Si abrimos espacio, tenemos que mover y acomodar diferente el equipo, ¿verdad? De manera que podamos hacer ese efecto de distribución a lo largo del área de recepción del agua. Ok, ok, ok. Hay algunas condiciones principalmente en relación, digamos, normalmente las diferencias en relación costo-beneficio está principalmente en ese tema de inversión, ¿verdad? Obviamente las campanas de gas son de un nivel de inversión más alto con relación a los sistemas infrarrojos, pero eh, todo tiene su beneficio, ¿verdad? Hay un mejor resultado desde el punto de vista de menor mortalidad, de mejor uniformidad del pollito, de mayor ganancia de peso, y pues mucho de esto lo vemos en el comportamiento de las aves. En el momento que está el ave en el área de residuo, pues es importante digamos, observar y analizar el comportamiento del ave. Por medio de esa herramienta, podemos determinar si visualmente en el momento que se hace ese recorrido encontramos si hay problemas de frío o si hay problemas de calefacción, o sea, problemas de calor, ¿verdad? Y eso también se trabaja mucho hoy por hoy con el tema de la temperatura de la cama. En los centros de producción se utilizan los calentadores 3 horas antes de que ingresen las aves al recibo con la intención de calentar la cama, de manera de que el pollito cuando ingrese no tenga un choque térmico muy fuerte, porque el pollito bebé, el área más sensible
donde se detecta que hay una mayor variabilidad en la temperatura corporal es en las patitas del pollito. Entonces, una estrategia desde el punto de vista de manejo es pues tener el área de resección, la cama, ¿no? Digamos, en una temperatura adecuada, de manera de que no exista un choque, una variabilidad muy fuerte y afecte, digamos, al pollito en esas primeras horas en el que las aves están ingresando al sistema. ¿Verdad? Está también, aquí vemos las lámparas de calefacción. Aquí vemos un poquito de lo que yo les hacía mención. Hay que observar el comportamiento del ave, ver la distribución, hay que ver la altura de la campana, ¿verdad? Y obviamente la ubicación del equipo que tengamos, ¿verdad? Lo otro es, aquí, bueno, en esos sistemas contamos con los cilindros, digamos, de almacenamiento del gas para los sistemas de calefacción. ¿Verdad? Entonces, esto también implica que tengamos una inversión donde tengamos que, pues, tener un área con más seguridad, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contratiempo, algún accidente. Tal vez no como lo vemos en esta foto, porque hoy por hoy hay muchos establecimientos que tienen, digamos, pues una mallita, ya más seguridad, un portoncito con candado, de manera de que pues no esté no esté no se encuentre tan fácilmente el acceso y se tenga algún tipo de problema, ¿verdad? Algún riesgo. También están los sistemas centrales de aire caliente, y ya son sistemas de turbocalentamiento, como vemos acá. Esto lo que hace es inyectar aire caliente a través de estos sistemas, ¿verdad? A todo el área de recibo. Eh, digamos, hay diferentes opciones en el mercado y pues aquí vemos, por ejemplo, el sistema y acá una manga que distribuye, inyecta ese aire caliente a todo el área donde se encuentra el pollito. Acá este es un sistema de levante, de levante de pollita comercial, pues, pero digamos, maximiza mucho, y otra condición es la uniformidad de la temperatura en el área. Al hacer un comparativo entre los resultados productivos entre esos sistemas y un calentador, pues es superior y hay una mejor, digamos, un mejor resultado para las aves en relación a uniformidad y al coeficiente de variación. Los otros son, digamos, sopladores de aire, ¿verdad? También cercos protectores, que aquí pues podemos ver una gran cantidad de opciones, ¿verdad? Desde lo que son círculos, ¿verdad? Con el tema aquí digamos, de distribución de equipo, ¿verdad? Tanto bebedero como digamos, comoderos, o ya lo que serían áreas de recepción, donde en los primeros días, digamos, de un día para otro, se trata de poner, por ejemplo, digamos, mantas plásticas en el piso y se echan pequeñas cantidades de alimento, de manera que esto estimule al pollito que viene ingresando, ¿verdad? Y genere, digamos, un mejor estímulo para el arranque. Recordemos que se trabaja mucho en estos sistemas tratando de que el ave, de que ingresa, empiece a comer, ¿verdad? El pollito engorde es un animal voraz desde el primer día hasta el último día que se manda a la planta de faena. Lo otro, pues, otra ilustración es este tipo de sistemas, ¿verdad? Que esos eran los que más antes se observaban en lata, ¿verdad? Y aquí a la derecha vemos otros que ya son, digamos, áreas de residuo en el centro de la galera, ¿verdad? Como lo vemos ahí, algo muy importante es que siempre tenemos que aprender a observar, ¿verdad? Agudizar los sentidos y obviamente pues determinar, digamos, criterios para la apertura de espacio, la distribución de los equipos, el estímulo inicial del pollito, y pues uno también observa, esa es una galera de 30.000 pollitos de engorda, ¿verdad? Cuando yo veo esto me acuerdo de hace muchos años la gente del INS sacaba una publicidad donde salían un montón de pollitos, ¿verdad? La otra es la cama,
La cama es un material que debe cumplir una función de aislamiento térmico, ¿verdad? Pues se buscan características que sean, pues que ese material sea absorbente, que me ayude a regular la humedad relativa, que diluya, digamos, las defecaciones, la eliminación de los traumatismos y disminuya digamos, constituye una unidad biológica. ¿Por qué? Porque de que ingresa hasta que se va el pollito, pues esa área va a ser el lugar de desarrollo y crianza, y ahí pues va a comer, va a defecar, y pues va a haber todo, va a haber un ciclo, microciclo ahí, con una gran cantidad de microorganismos, ¿verdad? Al final, la cama se buscan, aquí vemos una serie de características con diferentes tipos de materiales de cama, ¿verdad? Digamos siempre porque hace muchos años se usaba viruta de madera digamos, un poco, a veces se mezclaba con acerrín. En aquellos años, pues, digamos, era factible, la cantidad de materia, de volumen de materia prima era accesible y abastecía el mercado para las empresas, ¿verdad? Pero obviamente, pues, al final se fue dificultando y empezamos a trabajar con grancilla de arroz, ¿verdad? Pues no son comparables unas con otras, pero aquí vemos otras diferentes experiencias, digamos, con paja picada, con papel despedazado, digamos, acerrín, viruta de madera, digamos, pellet de paja tratados, arena, pero digamos, bueno, hay diferentes experiencias y al final se buscó la opción que fuera más viable, ¿verdad? Porque por el volumen y el requerimiento, pues era muy difícil considerar, digamos, paja picada, por ejemplo. Imagínense la cantidad de paja picada que ocuparíamos para cada establecimiento, ¿verdad? Sería casi que imposible. Entonces, en ese momento, pues se dio la opción de la grancilla de arroz, que al final, pues es una muy buena opción, ¿verdad? Y que hasta la fecha pues también ha permitido que se utilice para lo que es la alimentación de ganado bovino. Casi que el 100% de lo que se genera es utilizado para la parte de alimentación bovina, ¿verdad? Causa de una cama de mala calidad. El problema es que cuando hay problemas de cama de mala calidad, vamos a tener problemas de humedades elevadas, podemos tener material de mala calidad o profundidades insuficientes, diseño y ajustes de los bebederos, ventilación deficiente, niveles altos de sal y proteína en las dietas, elevadas densidades de población, enteritis debido a enfermedades y grasas de mala calidad. Esto conlleva a una serie de situaciones o problemas desde la parte sanitaria, principalmente, ¿verdad? Y el uso de una cama adecuada, pues se recomienda que pues, el grosor de una cama esté entre 3 a 10 centímetros, de buena absorción, que sea biodegradable, que sea confortable, de baja polvosidad y sin ningún tipo de contaminante, ¿verdad? La deposición debe secarse y formar parte de la cama. Las ventajas es principalmente bajos costos de mano de obra, facilidad en el manejo de parvadas numerosas, y las desventajas es la disponibilidad del material y un manejo inadecuado. Ok, ventilación, eso es otro aspecto que es muy importante porque por medio de los sistemas de ventilación o los mecanismos de ventilación podemos ayudarnos a mejorar la humedad relativa, la temperatura y el diseño de la galera, ¿verdad? Aquí pues entra mucho, por ejemplo, la distribución, la velocidad del aire y pues también pues la remoción del aire, digamos, el aire viciado y la eliminación de aire caliente en el sistema, ¿verdad? Entonces tenemos de acuerdo al sistema galpones abiertos con ventilación natural, galpones cerrados que puede trabajarse con ventilación natural o ventilación mecánica o forzada. En la mayoría de esos sistemas, en las primeras semanas, se trabaja mucho con ventilación natural. De los 25 días en adelante, pues empezamos a trabajar con ventilación mecánica o forzada, ¿verdad? Para aquellos, en la mayoría de los casos, es una opción principalmente por el tema de costos, por el tema de la parte eléctrica.
¿verdad? También hay que considerar que el efecto de los contaminantes que podemos ver, por ejemplo, en la cama, la presencia de amoníaco, la presencia de dióxido de carbono por los sistemas de calefacción, de monóxido de carbono también, polvo y humedad, en su mayoría tienen implicaciones o afectaciones en el sistema respiratorio, incrementando el riesgo principalmente de la presencia de síndrome asítico o la presentación de algunos problemas a nivel digamos, a nivel respiratorio como una aerosaculitis. En el caso de amoníaco, por ejemplo, cuando se hablan de más de 20 partes por millón, podemos percibirlo a la hora de entrar en el galpón, ¿verdad? Entonces, a la altura del pollito, este tipo de concentraciones tiene implicaciones o afecta, ¿verdad? La susceptibilidad a enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y obviamente, pues también, entre más alta esté la concentración de amoníaco, podemos tener impactos en la tasa de crecimiento de las aves. La ventilación natural, pues, tiene varias ventajas. Una es el bajo costo, no necesita energía y el bajo costo de inversión. La ventaja es difícil, pues, la regulación, ¿verdad? No es factible, es muy complicado y depende de las condiciones climáticas. En la ventilación mecánica, pues, normalmente se trabaja con ventilación cruzada, ventilación a lo largo del galpón, ventilación en túnel y ventilación combinada. Cada una de ellas tiene ciertas particularidades, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico. Y va a depender del tipo de sistema productivo que tengamos. Efectos de la velocidad del aire en la temperatura. En esos sistemas, después de los 25 días, el ave pues, requiere, digamos, de una mayor reducción de la temperatura corporal. Entonces, aquí pues se trabaja entre lo que es velocidad, metros por segundo, y la reducción de la temperatura en grados centígrados. Eso quiere decir que entre mayor velocidad, digamos, hay una mayor reducción en la temperatura para el caso de las aves, en lo que se considera como sensación térmica. La otra es los sistemas de enfriamiento. Hay sistemas evaporativos y sistemas de expresión. En el caso de los sistemas de enfriamiento evaporativo, son sistemas de paneles, como vemos en esta ilustración, estos paneles que están en un costado del galpón y básicamente lo que se hace es casi que obligar por medio del sistema de extracción que el aire ingrese solamente por ese panel de enfriamiento. Digamos, se utilizan bombas de agua que humedecen ese panel de manera que se reduzca la temperatura del aire que está ingresando al sistema. La otra es, aquí vemos una ilustración de lo que es un panel de enfriamiento.